Hay una galaxia a 2,5 millones de años luz de distancia. Puedes verla en el cielo nocturno como una pequeña mancha borrosa. Se llama Andrómeda y es la galaxia vecina más cercana a la nuestra. Contiene 1 billón de estrellas, posiblemente trillones de planetas y quizás miles de civilizaciones. Es uno de los destinos más tentadores del universo observable, y nunca, jamás llegaremos allí. No es pesimismo, es física pura. Incluso si desarrolláramos naves que viajaran al 99,9% de la velocidad de la luz, incluso si toda la humanidad dedicara todos sus recursos a este objetivo durante millones de años, seguiría siendo imposible. Hoy descubrirás exactamente por qué Andrómeda permanecerá para siempre fuera de nuestro alcance. ¿Y qué nos dice esto sobre nuestro lugar en el cosmos? Si te fascina explorar los límites de lo posible en el universo, suscríbete al canal para más contenido revelador. Para entender verdaderamente por qué Andrómeda es inalcanzable, primero necesitamos comprender qué es realmente un año luz. Es fácil decir 2,5 millones de años luz, pero ¿qué significa eso en términos que podamos relacionar con nuestra experiencia? Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Y la luz viaja rápido, increíblemente rápido. 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo, la luz podría dar la vuelta al ecuador de la Tierra más de 7 veces. En un minuto, llegaría más allá de la órbita de la Luna. En aproximadamente 8 minutos, cruzaría los 150 millones de kilómetros desde el Sol hasta la Tierra. Ahora extendamos esto a un año completo. En un año, la luz recorre aproximadamente 9.461.000 millones de kilómetros. Escribe ese número. 9 seguido de 12 ceros más 461.000 millones. Es una distancia tan vasta que nuestros cerebros simplemente no pueden procesarla de manera significativa. Y Andrómeda está a 2,5 millones de esas distancias. Multiplica 9.461.000 millones de kilómetros por 2,5 millones. El resultado es aproximadamente 23.650.000 billones de kilómetros. Es un número tan absurdamente grande que pierde todo significado intuitivo. Intentemos ponerlo en perspectiva de otra manera. La nave espacial más rápida que la humanidad ha construido es la sonda Parker Solar, que alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 692.000 kilómetros por hora en su acercamiento más cercano al Sol. Es extraordinariamente rápido, equivalente a viajar desde Nueva York hasta Tokio en menos de un minuto. Pero incluso a esa velocidad increíble, Parker Solar está viajando solo al 0,06% de la velocidad de la luz. Si pudiéramos de alguna manera mantener esa velocidad y apuntarla directamente hacia Andrómeda, tardaría aproximadamente 4.000 millones de años en llegar. 4.000 millones de años. Para contextualizar, la Tierra misma tiene solo 4.500 millones de años. Estaríamos hablando de un viaje casi tan largo como la edad de nuestro planeta. Pero espera, porque se pone peor. Parker Solar no puede mantener esa velocidad. Solo alcanzó esa velocidad cayendo en el pozo gravitacional del Sol. Una vez que se aleje, desacelerará. Y no tiene combustible infinito ni sistemas que duren miles de millones de años. La realidad es que ninguna nave que hemos construido podría sobrevivir más de unas pocas décadas en el espacio profundo antes de que sus sistemas fallen, su energía se agote y se convierta en simple chatarra cósmica flotando silenciosamente a través del vacío. Andrómeda es visible a simple vista en una noche oscura, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Aparece como una mancha tenue, casi como una nube pequeña. Los antiguos persas la conocían. El astrónomo persa Al-Sufi la describió en el año 964 como una pequeña nube. Pero no fue hasta el siglo XX que nos dimos cuenta de lo que realmente estábamos mirando. En 1924, el astrónomo Edwin Hubble, usando el telescopio de 100 pulgadas en el Monte Wilson, demostró que esta nebulosa era en realidad una galaxia completa, separada de la nuestra, conteniendo miles de millones de estrellas.
Fue un momento revolucionario en la astronomía. De repente, el universo se expandió en nuestra comprensión de manera dramática. No solo existían estrellas más allá de nuestra propia galaxia, existían galaxias enteras, islas de miles de millones de estrellas flotando en el vasto océano cósmico. Andrómeda, o Messier 31 como la llaman los astrónomos, es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Tiene aproximadamente 220.000 años luz de diámetro, lo que la hace significativamente más grande que nuestra propia galaxia. Contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, comparado con los 200 a 400.000 millones de estrellas estimadas en la Vía Láctea. Si pudieras ver Andrómeda con suficiente detalle, verías sus brazos espirales enrollándose elegantemente alrededor de su núcleo brillante. Verías regiones de formación estelar activa, donde nubes masivas de gas y polvo están colapsando para dar nacimiento a nuevas estrellas. Verías cúmulos globulares, esas esferas densas de estrellas antiguas que orbitan en el halo exterior de la galaxia. Verías, potencialmente, un agujero negro supermasivo en su centro, millones o miles de millones de veces más masivo que nuestro Sol. Y en algún lugar, orbitando una de esas estrellas, podría haber un planeta. Y en ese planeta podría haber océanos, atmósfera, vida. Quizás incluso vida inteligente, civilizaciones que miran hacia atrás a través del abismo intergaláctico hacia nuestra Vía Láctea, preguntándose exactamente las mismas preguntas que nosotros nos preguntamos sobre ellos. Esta posibilidad es lo que hace que Andrómeda sea tan tentadora. No es solo una colección de estrellas, es potencialmente el hogar de incontables mundos, algunos de los cuales podrían ser similares a la Tierra. Las probabilidades estadísticas sugieren que con 1 billón de estrellas debe haber millones o incluso miles de millones de planetas en la zona habitable, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida tal como la conocemos. Pero aquí está la ironía cruel. Podemos ver Andrómeda, podemos estudiarla con nuestros telescopios, podemos aprender sobre su composición, su estructura, su historia. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia concebible, podremos visitarla. La distancia no es solo un obstáculo práctico que la tecnología futura podría superar. Es una barrera absoluta impuesta por las leyes fundamentales de la física. Empecemos con el problema más obvio, la velocidad de la luz. Albert Einstein demostró en su teoría de la relatividad especial que la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, es el límite absoluto de velocidad en el universo. Nada con masa puede alcanzar esta velocidad, y mucho menos superarla. Esto no es una limitación tecnológica. No es que no hayamos descubierto cómo acelerar cosas lo suficientemente rápido todavía. Es una ley fundamental del universo. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su masa efectiva aumenta, requiriendo cantidades cada vez mayores de energía para acelerar más. Para realmente alcanzar la velocidad de la luz, se requeriría energía infinita, y la energía infinita, por definición, no está disponible. Entonces, incluso en el mejor escenario absolutamente imposible, donde de alguna manera construimos una nave que podría acercarse muchísimo a la velocidad de la luz, digamos 99,999% de la velocidad de la luz, el viaje a Andrómeda todavía tomaría algo más de 2,5 millones de años desde la perspectiva de alguien observando desde la Tierra. Ahora bien, hay un detalle fascinante aquí relacionado con la relatividad. Debido a la dilatación del tiempo, los astronautas a bordo de una nave, viajando a velocidades cercanas a la luz, experimentarían el tiempo de manera diferente. Para ellos, el viaje podría parecer mucho más corto, a 99,999% de la velocidad de la luz, lo que es 2,5 millones de años, para los observadores en la Tierra podría ser solo alrededor de 35.000 años para la tripulación de la nave. Pero esto no resuelve realmente el problema. 35.000 años siguen siendo más largos que toda la historia registrada de la civilización humana. Y eso es asumiendo que podrías mantener una nave funcionando, con humanos vivos a bordo, durante 35.000 años. No tenemos tecnología ni remotamente cercana a hacer eso posible.
Hablemos de los problemas prácticos de intentar construir una nave que pudiera viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Porque incluso si ignoramos el límite absoluto de la velocidad de la luz y solo intentamos alcanzar, digamos, el 10% de esa velocidad, nos encontramos con obstáculos que son casi tan insuperables. El 10% de la velocidad de la luz es aproximadamente 30.000 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 80 veces más rápido que la sonda Parker solar en su punto más veloz. A esa velocidad, un viaje a Andrómeda tomaría 25 millones de años. Todavía completamente impracticable, pero usémoslo como objetivo para ilustrar los problemas. El primer problema es la aceleración. Para alcanzar 30.000 kilómetros por segundo necesitas acelerar. Y la aceleración requiere energía, cantidades absolutamente monumentales de energía. La ecuación de energía cinética nos dice que la energía necesaria para acelerar un objeto aumenta con el cuadrado de la velocidad. Duplica la velocidad y necesitas 4 veces más energía. Multiplica la velocidad por 10 y necesitas 100 veces más energía. Ahora considera que estamos hablando de acelerar no solo una pequeña sonda como Parker Solar, que pesa solo unos cientos de kilogramos, sino una nave espacial que tendría que transportar todo lo necesario para un viaje de millones de años. Incluso si usáramos naves generacionales, donde múltiples generaciones de humanos nacerían, vivirían y morirían durante el viaje, estaríamos hablando de una estructura masiva que necesitaría sistemas de soporte vital, protección contra radiación, combustible, alimentos, agua y un ecosistema autosostenible. Digamos, siendo extremadamente conservadores, que esta nave pesa 1.000.000 de kilogramos. Para acelerar 1.000.000 de kilogramos al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías aproximadamente 4.5 por 10 a la 20 julios de energía. Para contextualizar, eso es aproximadamente la producción de energía total de toda la civilización humana durante varios años, todo dedicado a acelerar una sola nave. Y eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar cuando llegas, lo que requiere la misma cantidad de energía. Entonces estamos hablando del doble de ese número. La cantidad total de energía necesaria está más allá de cualquier cosa que podamos producir actualmente o en el futuro previsible. Pero supongamos, solo por el argumento, que resolvemos el problema de la energía. Quizás descubrimos la fusión nuclear perfectamente eficiente, o la antimateria, o alguna fuente de energía que ni siquiera hemos imaginado todavía. Todavía tenemos el problema del combustible. El problema del combustible es devastadoramente simple. Necesitas llevar tu combustible contigo, y el combustible tiene masa, y esa masa necesita ser acelerada junto con la nave, lo que significa que necesitas más combustible para acelerar el combustible. Es un problema exponencial conocido como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta ecuación nos dice que la masa de combustible requerida aumenta exponencialmente con la velocidad que quieres alcanzar. Para velocidades relativistas, las cantidades de combustible necesarias se vuelven absurdas. Algunos cálculos sugieren que para alcanzar incluso una fracción modesta de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de combustible cuya masa podría exceder la masa de planetas enteros. Hay propuestas teóricas para evitar este problema. Una es la vela solar, que usa la presión de la luz, ya sea del Sol o de láseres terrestres, para empujar la nave. Esto eliminaría la necesidad de llevar combustible. Proyectos como Breakthrough Starshot han propuesto esto para misiones a las estrellas cercanas. Pero incluso con velas solares y láseres increíblemente poderosos, las velocidades máximas alcanzables son solo una fracción de la velocidad de la luz, y controlar y dirigir la nave a distancias intergalácticas sería imposible. Otro concepto es la estatocolector Bussard, propuesto por el físico Robert Bussard en 1960. La idea es que una nave podría recolectar hidrógeno del medio interestelar usando campos magnéticos gigantes, y luego usar ese hidrógeno como combustible para motores de fusión. Esto significaría que la nave no necesitaría llevar combustible, resolviendo la ecuación del cohete. Es una idea elegante, pero tiene problemas enormes. Primero, el medio interestelar es increíblemente tenue, aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico.
Para recolectar suficiente hidrógeno, necesitarías un campo magnético que se extienda por miles de millones de kilómetros. Segundo, incluso si pudieras recolectarlo, fusionar hidrógeno puro es extremadamente difícil. Tercero, y más crítico, a velocidades relativistas, los átomos de hidrógeno que golpean tu nave se convertirían en radiación mortal. Más sobre esto en un momento. Hablemos ahora del medio interestelar, porque aquí hay otro problema fundamental. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Contiene gas tenue, principalmente hidrógeno, y polvo microscópico. En circunstancias normales, estas partículas son inofensivas, pero a velocidades relativistas se convierten en proyectiles letales. La física básica nos dice que la energía cinética de una partícula es igual a la mitad de su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. A velocidades normales, incluso las partículas de polvo tienen muy poca energía. Pero al 10% de la velocidad de la luz, una partícula de polvo que pesa solo 1 microgramo, más pequeña que un grano de arena, golpearía con la energía de aproximadamente 1 tonelada de TNT explotando. Imagina ahora que estás viajando a través del espacio interestelar a velocidades relativistas. Estás siendo bombardeado constantemente por átomos de hidrógeno y partículas de polvo. Cada impacto libera radiación. A velocidades lo suficientemente altas, este bombardeo constante crearía una lluvia de radiación tan intensa que vaporizaría cualquier material conocido en minutos. Necesitarías algún tipo de escudo masivo en la parte delantera de la nave, quizás capas de hielo de agua de varios metros de espesor, o campos magnéticos poderosos para desviar partículas cargadas. Pero incluso con protección, la erosión y el daño acumulativo durante un viaje de millones de años serían devastadores. La nave sería lentamente desgastada por este bombardeo constante. Y luego está el problema de la navegación. A velocidades relativistas, tu percepción del universo cambia dramáticamente debido a efectos como la aberración relativista. Las estrellas frente a ti parecerían agruparse en un círculo brillante, mientras que las estrellas detrás de ti desaparecerían. Los colores cambiarían debido al desplazamiento Doppler, y cualquier pequeño error de navegación se magnificaría enormemente durante un viaje de millones de años. Un error de navegación de solo 1 grado, que parece pequeño, en un viaje a Andrómeda te haría perder tu objetivo por aproximadamente 43.000 años luz. Eso es casi la mitad del diámetro de la Vía Láctea, y no hay forma de corregir el curso en el camino sin gastar cantidades masivas de energía que no tendrías. Ahora consideremos el aspecto humano. Incluso si de alguna manera resolviéramos todos los problemas técnicos, física, energía, combustible, protección, navegación, todavía enfrentamos el desafío biológico y psicológico de mantener vivos a los humanos durante millones de años. La idea de naves generacionales ha sido explorada ampliamente en la ciencia ficción. La premisa es simple. Construyes una nave lo suficientemente grande como para albergar una población reproductora de humanos. Creas un ecosistema cerrado autosostenible y lanzas la nave. Las generaciones iniciales mueren, sus hijos nacen y eventualmente mueren, y este ciclo continúa durante miles o millones de años hasta que los descendientes lejanos de la tripulación original finalmente llegan al destino. Pero los problemas prácticos son asombrosos. Primero, necesitarías una población mínima viable para evitar la endogamia. Los genetistas estiman que esto sería de al menos varios cientos de individuos, posiblemente miles. Todos necesitarían hábitat, alimentos, agua, aire. La nave sería esencialmente una pequeña ciudad flotante. Segundo, necesitarías mantener un ecosistema cerrado completamente autosostenible durante millones de años. Cada átomo de oxígeno, cada molécula de agua, cada nutriente tendría que ser reciclado perfectamente. No puede haber fugas, no puede haber pérdidas. En la Tierra, nuestros ecosistemas son increíblemente complejos y robustos, mantenidos por miles de millones de años de evolución. Crear una versión en miniatura que pudiera funcionar de manera confiable durante millones de años está muy por encima de nuestra capacidad tecnológica actual. Tercero, está el problema psicológico y social. Las generaciones intermedias,
Aquellas nacidas en la nave que morirían mucho antes de llegar al destino, vivirían vidas enteras sin nunca conocer un planeta. Sin cielo abierto, sin océanos, sin las vastas extensiones de la naturaleza. Su mundo sería el interior de una nave. ¿Cómo afectaría esto a la psicología humana a lo largo de miles de generaciones? Podrían surgir culturas completamente nuevas. Las religiones podrían formarse alrededor de la misión, o podrían rechazar la misión por completo. Podrían olvidarse los conocimientos técnicos necesarios para mantener la nave si no se preservan cuidadosamente. Podrían estallar guerras civiles por recursos o diferencias ideológicas. La tripulación podría decidir dar la vuelta, o desviarse hacia otro destino, o simplemente abandonar la misión por completo. Estudios en ambientes aislados en la Tierra, estaciones de investigación en la Antártida, submarinos, simulaciones espaciales, todos han mostrado que incluso periodos cortos de aislamiento extremo crean tensiones psicológicas significativas. Extender esto a cientos de generaciones introduce variables que simplemente no podemos predecir. Cuando los científicos se enfrentan a problemas que parecen insuperables, a menudo recurren a soluciones cada vez más especulativas. Para el problema de los viajes intergalácticos, hay varias propuestas teóricas que aparecen regularmente en discusiones científicas y ciencia ficción. Examinemos las más prominentes y entendamos por qué, desafortunadamente, tampoco resuelven el problema. La primera es la criogenia o suspensión animada. La idea es simple. En lugar de mantener a los humanos despiertos y activos durante millones de años, los congelamos o ponemos en algún estado de animación suspendida. Esto resolvería muchos problemas simultáneamente. No necesitarías un ecosistema autosostenible complejo. No necesitarías preocuparte por generaciones intermedias y sus problemas psicológicos. Los astronautas simplemente dormirían durante el viaje y despertarían al llegar. Es una idea atractiva que aparece en innumerables historias de ciencia ficción. Pero la realidad biológica es mucho más complicada. Hasta ahora hemos logrado algo de éxito con la criopreservación de células individuales, embriones e incluso algunos tejidos pequeños. Pero preservar un organismo humano completo, de manera que pueda ser revivido sin daño, es algo que está muy por encima de nuestra capacidad actual. El problema fundamental es que congelar un cuerpo humano crea cristales de hielo que rompen las membranas celulares. Incluso con crioprotectores, sustancias químicas que reducen la formación de cristales de hielo, el daño es significativo. Y estamos hablando no solo de mantener a alguien congelado durante horas o días, sino durante millones de años. Durante ese tiempo, la radiación cósmica estaría bombardeando el cuerpo constantemente, causando mutaciones en el ADN. Los sistemas mecánicos que mantienen la temperatura fría tendrían que funcionar perfectamente durante todo ese tiempo sin fallas. Algunos proponen formas alternativas de suspensión animada que no implican congelación, quizás estados metabólicos ralentizados similares a la hibernación. Ciertos animales pueden ralentizar dramáticamente su metabolismo. Los osos hibernan durante meses. Algunas ranas pueden sobrevivir congeladas durante el invierno. Pero estos son procesos que evolucionaron durante millones de años y funcionan en escalas de tiempo de meses, no millones de años. La segunda propuesta especulativa es la nave de semillas. En lugar de enviar humanos vivos, envías material genético humano, óvulos y espermatozoides congelados, o incluso solo secuencias de ADN almacenadas digitalmente. La nave también lleva úteros artificiales y sistemas robóticos que, al llegar al destino, crearían y criarían la primera generación de humanos en el Nuevo Mundo. Esto resuelve muchos de los problemas de mantener humanos vivos durante el viaje, pero introduce un conjunto completamente nuevo de desafíos. ¿Cómo crías a un niño humano sin adultos humanos? Los humanos requieren años de cuidado intensivo, educación, socialización. ¿Pueden las máquinas realmente proporcionar esto? ¿Qué tipo de humanos resultarían de ser criados solo por robots, sin nunca haber conocido otro humano? Y hay un problema filosófico más profundo. ¿Es ético crear humanos en un mundo alienígena potencialmente peligroso, sin su consentimiento,
sin ninguna posibilidad de regresar a la Tierra? Estos humanos no tendrían conexión con la civilización que los creó. Serían, en todos los sentidos significativos, una especie diferente con una historia diferente. La tercera idea es quizás la más radical: el envío de información en lugar de materia. En lugar de enviar cuerpos físicos o incluso material genético, enviamos las mentes humanas como información digital. Esto requeriría la capacidad de cargar la conciencia humana, escanear completamente un cerebro y convertir sus patrones en datos que puedan transmitirse. Esta es el reino de la ciencia ficción pura. No tenemos ni idea de si la conciencia puede ser reducida a información digitalizable. No sabemos si una copia digital de tu mente sería realmente tú o solo una simulación que piensa que es tú. E incluso si resolviéramos estos profundos problemas filosóficos y técnicos, transmitir la información tomaría al menos 2,5 millones de años, porque nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera la información. Ahora, llegamos a las soluciones que entran en el territorio de la física especulativa: los agujeros de gusano y los motores de curvatura. Estos aparecen tan frecuentemente en la ciencia ficción que muchas personas asumen que son tecnologías futuras plausibles. Desafortunadamente, la realidad es mucho menos optimista. Un agujero de gusano es un túnel teórico a través del espacio-tiempo que conectaría dos puntos distantes. Si pudieras crear y estabilizar un agujero de gusano, podrías potencialmente viajar de la Vía Láctea a Andrómeda instantáneamente, o al menos mucho más rápido que viajando a través del espacio normal. Los agujeros de gusano son matemáticamente posibles dentro de la relatividad general de Einstein. Las ecuaciones permiten tales estructuras, pero hay enormes diferencias entre matemáticamente posible y físicamente realizable. Las soluciones de agujeros de gusano requieren algo llamado materia exótica, materia con densidad de energía negativa. Y hasta donde sabemos, tal materia no existe en el universo. Algunos físicos han señalado que la energía del vacío cuántico podría, bajo ciertas circunstancias extremas, producir efectos de energía negativa localizados. Pero estamos hablando de cantidades minúsculas en escalas subatómicas. Para crear y estabilizar un agujero de gusano lo suficientemente grande como para que pase una nave espacial, necesitarías cantidades astronómicas de esta materia exótica, más masa-energía que la contenida en estrellas enteras, posiblemente galaxias enteras. Y eso es solo para crear el agujero de gusano. También necesitarías alguna forma de controlarlo, de asegurarte de que se conecte a Andrómeda específicamente y no a algún punto aleatorio en el espacio-tiempo. Necesitarías evitar que colapse inmediatamente. Necesitarías navegar a través de él sin ser destrozado por fuerzas de marea gravitacionales extremas. La mayoría de los físicos que estudian agujeros de gusano concluyen que, si bien son teóricamente fascinantes, probablemente no sean utilizables para el viaje espacial. Son más probables curiosidades matemáticas de la relatividad general que tecnologías futuras viables. El motor de curvatura, popularizado por Star Trek, es otra propuesta teórica. La idea es que en lugar de mover la nave a través del espacio, mueves el espacio mismo alrededor de la nave. Comprimes el espacio frente a ti y lo expandes detrás de ti, creando una burbuja de curvatura que lleva la nave consigo. Desde dentro de la burbuja, técnicamente no te estás moviendo más rápido que la luz, es el espacio el que se está moviendo. El físico Miguel Alcubierre propuso un modelo matemático para esto en 1994, la métrica de Alcubierre. Es una solución válida a las ecuaciones de campo de Einstein, pero al igual que los agujeros de gusano, requiere cantidades masivas de energía negativa. Las estimaciones originales sugerían que necesitarías el equivalente de masa-energía de Júpiter convertido en energía negativa. Propuestas posteriores han reducido algo este requisito, pero sigue siendo astronómicamente más allá de cualquier cosa remotamente alcanzable. Hay también problemas prácticos. ¿Cómo inicias la burbuja de curvatura? ¿Cómo la controlas una vez que estás dentro? ¿Cómo la detienes al llegar a tu destino? Algunos análisis sugieren que cualquier cosa dentro de la burbuja no podría interactuar causalmente con el espacio exterior, lo que significa que no podrías controlarla desde dentro, y cuando finalmente detuvieras la burbuja,
toda la energía acumulada en su borde delantero podría liberarse en una explosión devastadora. Más fundamentalmente, no tenemos ni idea de cómo manipular el espacio-tiempo de esta manera. No es como construir un cohete más grande o un motor más potente. Estamos hablando de controlar la estructura fundamental del universo mismo. Es como pedirle a alguien en el siglo XVI que construya una computadora cuántica. No es solo que no tengan la tecnología, no tienen ni siquiera el marco conceptual para entender qué estarían intentando construir. Algunos científicos señalan que civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, civilizaciones tipo 3 en la escala de Kardashev, que pueden aprovechar la energía de galaxias enteras, podrían tener la capacidad de crear agujeros de gusano o motores de curvatura. Quizás, pero incluso si tales civilizaciones existen, nosotros no somos ellas. Y llegar a ese nivel de avance tecnológico, si es que es posible, tomaría millones o miles de millones de años de desarrollo continuo. Hay una categoría final de propuestas que ni siquiera pretenden resolver el problema del viaje físico: los mensajes. En lugar de enviar naves o personas, simplemente enviamos señales de radio o láser hacia Andrómeda, transmitiendo información sobre nosotros mismos, nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra existencia. Esto es mucho más factible que cualquier forma de viaje físico. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, por lo que un mensaje llegaría a Andrómeda en 2,5 millones de años. Si hubiera alguien allí para recibirlo, podrían aprender sobre nosotros y podrían enviar una respuesta. Por supuesto, esa respuesta tomaría otros 2,5 millones de años en regresar para un tiempo total de ida y vuelta de 5 millones de años. Esta es, francamente, la única forma remotamente plausible de comunicación intergaláctica. Pero ni siquiera es realmente comunicación en ningún sentido significativo. Es como dejar una nota en una botella y lanzarla al océano, excepto que el océano tiene 2,5 millones de años luz de ancho, y podrías no obtener una respuesta durante 5 millones de años, tiempo durante el cual tu civilización podría haber evolucionado hasta ser irreconocible o haberse extinguido por completo. Hay una pregunta que surge naturalmente cuando consideramos la vastedad del universo y la aparente imposibilidad de los viajes intergalácticos. Si es tan difícil para nosotros, ¿es igualmente difícil para todos los demás? Y si hay civilizaciones en Andrómeda o en otras galaxias, ¿por qué no hemos visto evidencia de ellas? Esta es una versión galáctica de lo que se conoce como la paradoja de Fermi. El físico Enrico Fermi preguntó famosamente: ¿dónde está todo el mundo? Si el universo es tan vasto y antiguo, y si la vida es relativamente común, entonces deberíamos ver evidencia de civilizaciones avanzadas en todas partes. Y sin embargo, no vemos nada. El universo parece estar en silencio. La paradoja de Fermi se aplica principalmente a nuestra propia galaxia, donde los viajes interestelares, aunque difíciles, están al menos dentro del reino de lo teóricamente posible durante escalas de tiempo de millones de años. Pero cuando expandimos la pregunta a escalas intergalácticas, la paradoja se vuelve aún más profunda. Andrómeda tiene 1.000 millones de estrellas. Si incluso una fracción minúscula de esas estrellas tiene planetas habitables, y si incluso una fracción minúscula de esos planetas desarrolla vida, y si incluso una fracción minúscula de esa vida se vuelve inteligente y tecnológica, todavía debería haber potencialmente miles o millones de civilizaciones en Andrómeda. Algunas de estas civilizaciones podrían ser mucho más antiguas que la nuestra. La Tierra tiene 4.500 millones de años, pero el universo tiene 13.000 800 millones de años. Podrían existir civilizaciones que han tenido miles de millones de años para desarrollarse, tiempo más que suficiente para superar cualquier desafío tecnológico que podamos imaginar. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no vemos megaestructuras envolviendo estrellas en Andrómeda? ¿Por qué no detectamos sus transmisiones de radio? ¿Por qué no han colonizado la Vía Láctea si han tenido miles de millones de años para hacerlo? Hay varias explicaciones posibles, y la más simple y más probable es la que hemos estado explorando. Los viajes intergalácticos son fundamentalmente imposibles, no solo para nosotros, sino para cualquier civilización, sin importar cuán avanzada sea.
Las leyes de la física no son negociables. No importa cuánta tecnología desarrolles, no puedes romper el límite de velocidad cósmico. No puedes crear energía de la nada. No puedes ignorar las realidades de la distancia y el tiempo. Si esto es cierto, entonces cada galaxia en el universo es esencialmente una isla aislada, separada de todas las demás por abismos de espacio y tiempo que ninguna civilización puede cruzar. Las civilizaciones en Andrómeda, si existen, están permanentemente separadas de nosotros, incapaces de visitarnos así como nosotros somos incapaces de visitarlos. Esta es una realización profundamente humillante y un poco melancólica. Significa que no importa cuánto progresemos como especie, no importa qué descubrimientos hagamos o qué tecnologías desarrollemos, siempre estaremos confinados a nuestra propia galaxia. Y dado que incluso los viajes dentro de nuestra galaxia presentan desafíos enormes, es probable que estemos confinados a una región relativamente pequeña alrededor de nuestro propio Sol. Somos, en efecto, prisioneros cósmicos, no de barrotes y muros, sino de distancia y física. Nuestro horizonte cósmico, el límite de lo que podemos alcanzar alguna vez, probablemente no se extienda mucho más allá de las estrellas más cercanas, y definitivamente no se extiende a otras galaxias. Pero hay otra capa en esta cuestión que hace que todo sea aún más inquietante: la expansión del universo. No solo estamos separados de Andrómeda por distancia, sino que esa distancia está aumentando constantemente. El astrónomo Edwin Hubble descubrió en 1929 que el universo se está expandiendo. Las galaxias se están alejando unas de otras, y cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esto no es porque las galaxias se estén moviendo a través del espacio, sino porque el espacio mismo se está expandiendo, estirándose como la superficie de un globo que se infla. Andrómeda es en realidad una excepción a esta regla. Es una de las pocas galaxias que se está acercando a nosotros en lugar de alejarse. Esto es porque Andrómeda y la Vía Láctea están lo suficientemente cerca como para que su atracción gravitacional mutua supere la expansión del espacio entre ellas. De hecho, en aproximadamente 4.500 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán y eventualmente se fusionarán en una sola galaxia gigante que algunos astrónomos ya han apodado Milkdromeda. Pero esta es la única galaxia importante con la que tenemos este tipo de interacción gravitacional. Todas las demás galaxias se están alejando de nosotros. Y no solo se están alejando, la expansión del universo se está acelerando debido a algo que llamamos energía oscura. En 1998, los astrónomos hicieron el descubrimiento sorprendente de que la expansión del universo no se está desacelerando como se esperaba, sino que se está acelerando. Alguna forma misteriosa de energía, que no entendemos en absoluto, está empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. Esto significa que las galaxias distantes no solo se están alejando cada vez más rápido. Y eventualmente alcanzarán velocidades de recesión que exceden la velocidad de la luz. No porque se estén moviendo a través del espacio más rápido que la luz, lo cual es imposible, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido que la luz puede cruzarlo. Cuando una galaxia cruza este umbral, desaparece más allá de lo que se llama el horizonte cósmico. Su luz nunca podrá alcanzarnos, sin importar cuánto tiempo esperemos. Desde nuestra perspectiva, simplemente desaparece del universo observable. Esto ya está sucediendo. Hay galaxias tan distantes que su luz, emitida hace miles de millones de años, nunca nos alcanzará porque el espacio entre nosotros se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Y con cada año que pasa, más galaxias cruzan este horizonte y desaparecen para siempre. En el futuro lejano, dentro de 100.000 millones de años o más, solo las galaxias en nuestro grupo local, aquellas gravitacionalmente unidas a nosotros como Andrómeda, permanecerán visibles. Todas las demás habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico. El universo observable se reducirá efectivamente a solo nuestra propia galaxia fusionada. Las civilizaciones que surjan en ese futuro lejano mirarán al cielo nocturno y verán solo su propia galaxia, rodeada de oscuridad absoluta. No tendrán evidencia de que existen otras galaxias,
No sabrán sobre el Big Bang, no entenderán que el universo está en expansión. Su ciencia astronómica estará fundamentalmente limitada por el hecho de que casi todo el universo habrá desaparecido de la vista. Nosotros tenemos suerte de vivir en una época cósmica en la que todavía podemos ver el universo más amplio. Pero también vivimos en una época en la que debemos aceptar que nunca podremos alcanzar la gran mayoría de él. Esta realización tiene implicaciones filosóficas profundas. Durante la mayor parte de la historia humana, siempre ha habido otro horizonte que alcanzar, otro continente que explorar, otro océano que cruzar, otro planeta que visitar. La exploración y la expansión han sido temas centrales de la historia humana. Pero ahora nos enfrentamos a horizontes que son verdaderamente finales. No porque nos falte la ambición o el deseo de cruzarlos, sino porque la física del universo simplemente no lo permite. Es como vivir en una isla en un océano infinito, sabiendo que otras islas existen, pero están tan lejos que ningún barco podría alcanzarlas jamás, sin importar cuán bien construido esté o cuánto tiempo navegue. Algunos podrían encontrar esto deprimente, pero también hay una cierta belleza en ello. Significa que cada galaxia en el universo es única, aislada, desarrollando su propia historia de manera independiente. Si hay vida en Andrómeda, ha evolucionado completamente independientemente de la vida en la Tierra. Si hay civilizaciones allí, han desarrollado su propia ciencia, su propia cultura, su propia visión del cosmos, sin ninguna influencia de nosotros. El universo no es un lugar unificado donde todo eventualmente convergerá y se mezclará. Es un mosaico de islas aisladas, cada una con su propia historia única que se desarrolla en aislamiento de todas las demás. Hay algo profundo en eso, una especie de diversidad cósmica preservada por las mismas leyes que nos impiden alcanzar otras galaxias. Y quizás eso es apropiado. Quizás el universo no está destinado a ser completamente conquistado y explorado. Quizás está destinado a permanecer mayormente misterioso, con cada parte siendo un universo en sí mismo, autocontenido e inaccesible a las demás. Esto no significa que debamos dejar de explorar. Nuestra propia galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Incluso si solo exploramos nuestro vecindario cósmico inmediato, hay más que suficiente para mantener ocupada a la humanidad durante millones de años. Hay exoplanetas que descubrir, estrellas que estudiar, fenómenos que investigar. Pero sí significa que debemos ajustar nuestras expectativas sobre el futuro de la exploración espacial. No habrá imperio galáctico que abarque múltiples galaxias. No habrá federación intergaláctica de civilizaciones. Cada galaxia está por su cuenta, aislada por distancias que ninguna cantidad de tecnología puede superar. Hemos explorado todas las razones por las que un viaje a Andrómeda es imposible. La distancia incomprensible, el límite absoluto de la velocidad de la luz, los requisitos energéticos astronómicos, los problemas del combustible, la radiación mortal del medio interestelar, los desafíos de mantener vivos a los humanos durante millones de años, y el hecho de que incluso las soluciones más especulativas, agujeros de gusano, motores de curvatura, requieren física que probablemente no es realizable. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos dice sobre nuestro lugar en el universo y sobre el futuro de la humanidad? La primera lección es una de humildad cósmica. Durante gran parte de la historia humana, nos hemos visto a nosotros mismos como el centro del universo. Primero literalmente, creyendo que la Tierra estaba en el centro de todo. Luego, metafóricamente, asumiendo que éramos la forma más importante de vida, el pináculo de la evolución, destinados a expandirnos y dominar el cosmos. Pero la realidad es muy diferente. Somos una especie en un planeta que orbita una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia típica que contiene cientos de miles de millones de otras estrellas. Y esa galaxia es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. No somos especiales en ningún sentido cósmico significativo. Y lo que es más, estamos limitados, permanentemente limitados, no por nuestra tecnología actual,
sino por las leyes fundamentales de la física. Podríamos sobrevivir como especie durante millones o miles de millones de años, podríamos alcanzar niveles de tecnología que hoy nos parecerían mágicos, y todavía estaríamos atrapados dentro de nuestra propia galaxia, mirando hacia otras galaxias que nunca podremos alcanzar. Esta limitación es absoluta, en formas que generaciones anteriores nunca tuvieron que confrontar. Cuando los europeos miraban a través del Atlántico, no había ley de la física que les impedía cruzarlo. Solo necesitaban construir mejores barcos. Cuando los humanos miraban hacia la Luna, no había barrera fundamental que nos impidiera llegar allí. Solo necesitábamos desarrollar cohetes suficientemente potentes. Pero cuando miramos hacia Andrómeda, nos enfrentamos a una barrera que ninguna cantidad de ingenio o tecnología puede superar. No es una cuestión de construir un cohete mejor o descubrir una nueva fuente de energía. Es una cuestión de que el universo mismo ha establecido límites sobre lo que es posible. Hay algo profundamente final en esto. Es como estar en una habitación y descubrir que no tiene puertas. No porque las puertas estén cerradas o bloqueadas, sino porque literalmente no existen. No puedes salir no porque te falte la llave, sino porque no hay salida. Pero aquí está el giro interesante. Esta limitación también puede verse como liberadora. Si sabemos con certeza que nunca podremos alcanzar Andrómeda, entonces podemos dejar de soñar con ello y enfocarnos en lo que realmente es posible. Podemos dirigir nuestra energía y recursos hacia objetivos alcanzables. Y hay mucho que es alcanzable. Nuestro sistema solar contiene 8 planetas, cientos de lunas, miles de millones de asteroides. Cada uno es un mundo en sí mismo, con su propia geología, su propia historia, sus propios misterios por descubrir. Incluso con nuestra tecnología actual, podríamos explorar cada rincón de nuestro sistema solar si dedicáramos los recursos a hacerlo. Más allá de nuestro sistema solar, hay estrellas vecinas a distancias que, aunque vastas, están dentro del reino de lo teóricamente alcanzable. Próxima Centauri está a solo 4,2 años luz de distancia. Con tecnología de propulsión suficientemente avanzada, quizás velas solares impulsadas por láseres, podríamos enviar sondas allí en décadas en lugar de milenios. Misiones tripuladas serían mucho más difíciles, pero no violan ninguna ley fundamental de la física. Dentro de un radio de, digamos, 100 años luz alrededor de nuestro Sol, hay varios miles de estrellas. Este es nuestro vecindario cósmico, nuestra esquina de la galaxia, y es enorme en términos humanos. Si la humanidad dedicara los próximos millones de años a explorar solo esta región, sería más que suficiente para mantenernos ocupados. Habría planetas que terraformar, recursos que extraer, fenómenos que estudiar. La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene 100.000 años luz de diámetro y contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Incluso a velocidades relativistas, explorar completamente la galaxia tomaría millones de años. Pero es teóricamente posible de una manera que los viajes intergalácticos no lo son. La diferencia entre un viaje de 100.000 años y un viaje de 2,5 millones de años puede no parecer importante, pero desde una perspectiva de factibilidad es la diferencia entre difícil e imposible. Entonces, aunque nunca alcancemos Andrómeda, tenemos una galaxia entera para llamar hogar. Y eso no es un consuelo pequeño. Es un reino tan vasto que desafía la comprensión humana. Es un patio de recreo cósmico que podría mantenernos explorando mientras existamos como especie. Hay también una lección sobre la soledad cósmica. Si cada galaxia está permanentemente aislada de todas las demás, entonces cada civilización inteligente que surge está fundamentalmente sola. No puede esperar entrar en contacto físico con civilizaciones de otras galaxias. No puede formar alianzas intergalácticas o compartir conocimiento de manera significativa. Esto hace que la búsqueda de vida inteligente en nuestra propia galaxia sea aún más importante. Si hay otras civilizaciones en la Vía Láctea, son potencialmente alcanzables, al menos en principio. Comunicarse con ellas podría ser difícil debido a las distancias involucradas y los retrasos temporales, pero no es
fundamentalmente imposible, de la manera en que la comunicación intergaláctica lo es. Los programas SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, escanean el cielo buscando señales de radio de civilizaciones alienígenas. Hasta ahora no han encontrado nada concluyente. Pero la búsqueda continúa y está justificada. Porque si hay alguien más ahí fuera en nuestra galaxia, son la única compañía que tendremos. No habrá nadie de Andrómeda viniendo a visitarnos, y nosotros no iremos allí. Esta soledad cósmica también nos da una responsabilidad especial. Si somos la única vida inteligente en nuestra región de la galaxia, o quizás incluso en toda la galaxia, entonces llevamos el peso de representar la conciencia en el cosmos. Somos, hasta donde sabemos, la única parte del universo que se ha vuelto consciente de sí misma, que puede contemplar su propia existencia y preguntarse sobre su lugar en el gran esquema de las cosas. Esto hace que nuestra supervivencia sea importante no solo para nosotros, sino en un sentido cósmico. Si la humanidad se extingue, podría ser que el único observador consciente en esta región del universo desaparezca. Y el universo, por increíble que sea, no tiene sentido sin nadie que lo observe, lo comprenda y lo aprecie. La imposibilidad de alcanzar Andrómeda también nos enseña algo sobre la naturaleza del conocimiento y la comprensión. Podemos estudiar Andrómeda desde la distancia. Podemos apuntar nuestros telescopios más potentes hacia ella y aprender sobre su estructura, su composición, sus estrellas. Podemos construir modelos de cómo se formó, cómo evolucionó, cómo interactúa gravitacionalmente con otras galaxias. Pero nunca tendremos conocimiento directo experiencial de Andrómeda de la manera que tenemos de la Tierra o incluso de la Luna. Nunca caminaremos sobre un planeta en Andrómeda. Nunca miraremos hacia arriba a su cielo nocturno. Nunca sentiremos su gravedad bajo nuestros pies. Siempre será un objeto de estudio distante, accesible solo a través de la luz que nos envía a través de millones de años de viaje. Esto establece un límite sobre lo que podemos saber. No importa cuánto estudiemos Andrómeda, siempre habrá aspectos de ella que permanezcan misteriosos simplemente porque no podemos ir allí. Es un recordatorio de que el conocimiento humano, por vasto que se vuelva, siempre será fundamentalmente incompleto. Siempre habrá cosas más allá de nuestro alcance, literalmente. Pero quizás eso es apropiado. Quizás el misterio es parte integral del universo. Quizás no se supone que debamos saberlo todo, alcanzar todo, conquistar todo. Quizás el universo es tan vasto precisamente para recordarnos que somos pequeños, limitados, y que hay cosas que siempre permanecerán más allá de nuestro alcance. Esta aceptación de nuestros límites no es derrotismo, es realismo. Y el realismo, a su vez, puede conducir a una apreciación más profunda de lo que tenemos. No tenemos acceso a Andrómeda, pero tenemos la Tierra. Este planeta extraordinario, con su biosfera compleja, sus océanos vastos, su atmósfera respirable, su magnetosfera protectora. Es fácil dar por sentado la Tierra cuando soñamos con las estrellas, pero la Tierra es un tesoro cósmico, un oasis en el vacío, y debemos tratarla como tal. Y aunque no podamos visitar Andrómeda, podemos verla. Cada noche clara, si sabes dónde mirar y estás lejos de las luces de la ciudad, puedes ver esa mancha tenue en el cielo. La luz que estás viendo salió de Andrómeda hace 2,5 millones de años. Ha viajado a través del vacío intergaláctico, cruzando un abismo de espacio y tiempo que nunca podremos cruzar físicamente para llegar a tus ojos. En ese momento de observación, estás conectado a Andrómeda de la única manera que es posible, a través de la luz. Esos fotones que golpean tu retina son mensajeros de otro mundo, portadores de información sobre una galaxia que nunca conocerás directamente. Y hay algo profundamente hermoso en eso. La imposibilidad de alcanzar Andrómeda nos enseña que el universo es más grande que nosotros, que hay límites a lo que podemos hacer, lugares a los que no podemos ir, preguntas que no podemos responder. Pero también nos enseña que podemos encontrar significado, propósito y maravilla dentro de esos límites. No necesitamos conquistar el cosmos para apreciarlo.
Solo necesitamos mirar hacia arriba, contemplar su inmensidad y sentir asombro ante nuestra pequeña pero significativa parte en él. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas la tenue mancha de Andrómeda, recuerda, estás mirando a través del abismo más grande que la humanidad conocerá jamás. Es un abismo que nunca cruzaremos, una frontera que nunca conquistaremos. Y eso está bien, porque en la aceptación de nuestros límites encontramos una apreciación más profunda de quiénes somos y dónde estamos. Somos habitantes de la Vía Láctea, esta galaxia espiral magnífica que es nuestro hogar cósmico. Tenemos una galaxia entera para explorar, miles de millones de estrellas para estudiar y potencialmente trillones de mundos para descubrir. No necesitamos Andrómeda para tener una aventura cósmica épica. Ya estamos en una. Si este viaje a través de los límites de lo posible te ha hecho reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, si te ha dado una nueva perspectiva sobre la vastedad del cosmos y nuestros límites dentro de él, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de maravillas, misterios y verdades profundas esperando ser exploradas, incluso si algunas de ellas permanecen para siempre fuera de nuestro alcance físico. Gracias por acompañarme en esta exploración de por qué nunca llegaremos a Andrómeda y qué nos enseña sobre nosotros mismos. Hasta nuestro próximo encuentro con las verdades del cosmos.